Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente aquí a este espacio de Avanzando en la Enseñanza. Y pues continuamos, ¿verdad? Con nuestros estudios, nuestras reflexiones. Y en esta ocasión, pues vamos a hacer nada más un poco de reflexión en algunos temas pues diga, un tema que es, pues a veces es controversial, ¿verdad? Se han dado eh, muchas opiniones. Estamos hablando sobre la venida del Señor Jesucristo, pero no tanto en su venida, ¿no? Porque hay diferentes opiniones, pues que bueno, se argumenta, ¿verdad? Que puede ser un levantamiento de la iglesia secretamente, es a lo que se le llama, ¿no? El levantamiento de la iglesia. Pues muchos antes, durante o después de la tribulación, otros piensan que pues en cuanto el Señor venga, todo ojo le verá, la iglesia será levantada y entonces vendrán juicio, ¿verdad?, a las naciones. Bueno, pero vamos nosotros a tocar un tema, es ese mismo, digamos, tomar algunos versículos sobre el advenimiento del Señor, pero no nos vamos a meter en esas cuestiones, ¿verdad? Vamos ahorita a analizar algunas otras cosas. Y pues el título de digamos que esta pequeña reflexión, más que nada, pues es una reflexión para cada corazón, para cada persona. Se titula Seamos pacientes y perseverantes. Entonces, pues vamos a estudiar un poquito el libro de Pedro. De hecho, pues las únicas dos cartas que el apóstol Pedro escribió, pues van dirigidas, ¿verdad?, a una parte en específica. Porque, bueno, dice en Primera de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces aquí nos damos cuenta que va dirigida a unas comunidades que están en la provincia, ¿verdad?, de Roma, en Asia Menor. Y bueno, pues estas son las únicas dos cartas que Pedro escribe. Pedro visita Roma, de hecho él lo comenta en sus cartas, dice que él desde Babilonia, ¿verdad?, es cuando él está dictando las cartas, porque en sí no las escribió él. Y bueno, al referirse a Babilonia está hablando concretamente de Roma. Pero bueno, él se da cuenta esta persecución que están siguiendo desde Galacia, en Capadocia, principalmente sobre los judíos gentiles, no, bueno, más bien sobre los gentiles, los creyentes gentiles, porque no eran judíos, sino que gente que se había convertido al Señor, pero dentro de esas regiones, pues eran los romanos, eran los griegos quienes los oprimían, los perseguían. Entonces pues fue una persecución fea, y Pedro, perdón, les escribe estas cartas para animarlos, para decirles, ¿saben qué? Pues miren, siéntanse pues de cierto modo dichosos, gozosos, porque asimismo el pueblo de Israel fue perseguido, asimismo el Señor también fue perseguido, entonces siéntanse dichosos, ¿verdad? También de usted serlos. Una manera de Pedro, pues, expresarles el amor hacia ellos, su preocupación, pero también dándoles ese ánimo, ¿verdad? Que no perdieran también ese ánimo que Pedro deseaba que ellos tuvieran, para que no flaquearan, no cayeran, para que no, pues, se desanimaran. En la sección, en el verso 2, perdón, de Primera de Pedro 1, en el verso 2, les hace esa mención, les dice Pedro, dice, ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces es una manera en la que Pedro les está animando. Dice, esta de carta va dirigida a ustedes que están siendo perseguidos en aquellas regiones. Pues siéntanse dichosos porque son elegidos según la presciencia. Sabemos que la presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de las cosas, y les hace ver esta cuestión animándolos a los hermanos. Y bueno, escribe su primer carta. En la segunda carta, que es en la que vamos a retomar algunos versículos, les dice, también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Les está ya dando, pues, recordándoles, ¿verdad? Lo que en su momento
Pedro les habló lo que les enseñaron a estos hombres y estas mujeres que se encontraban en esas regiones. Dice, porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, Pedro ya les estaba diciendo, el Señor va a venir. Y saben que yo lo he visto con mis ojos, yo lo escuché con mis oídos, yo vi al Señor cara a cara, al Señor Jesús, y de sus labios yo escuché la promesa de que Él venía. Les estaba parafraseando este tema, esos versículos. Es lo que Pedro les estaba enfatizando para darles ese ánimo, para que ellos no perdieran la confianza, para que su paciencia no se agotara, ¿verdad? Entonces es lo que les dice Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, no es un cuento, no es un cuento, no es de la imaginación, no es de que pues a lo mejor yo escuché decir y entonces pues como le iba pasando la información se haya perdido, ¿verdad? El sentido o la verdad absoluta, ¿no? Por lo que haya sido salido de los labios del Señor Jesús. Dice, yo mismo o nosotros mismos, dice, hemos escuchado y hemos visto todas estas cosas. Entonces, él le dice, no es ninguna fábula, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí, pues también hace una alusión sobre la transfiguración, en el cual también se encontraba Pedro. Pedro les aseguraba que él lo que les estaba diciendo era la verdad, porque él lo había visto con sus ojos. Entonces, es interesante ver que Pedro se preocupa, ¿verdad? Porque darles el ánimo, darles el aliento para que ellos continúen, para que no pierdan la paciencia, para que ellos no se desaliente el corazón, no se desaliente su ánimo, no se desvíen en los pensamientos, en lo que ya Pedro les ha estado enseñando, les estuvo pues predicando. Entonces, Pedro continúa con todo esto y pues sí, les dice, ¿verdad? Que no, pues más adelante de igual manera les advierte sobre algunos falsos maestros. Pedro está también muy, pues está preocupado porque ya en su segunda carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 es cuando Pedro ya les empieza a mencionar, porque seguramente él ya se había enterado de todo esto, del desánimo que les querían dar y todo. Y en segunda de Pedro 3 del 3 al 4 les dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, con sus propios males, ¿verdad? Sus propios o malos deseos de sus corazones. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pedro les está diciendo, van a llegar personas que les van a preguntar, oye, pues ¿dónde está, no? Que iba a venir el Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, es decir, no pasa nada. Él prometió, o dicen que prometió venir, pero pues hasta ahorita no ha pasado nada. En ese lapso de tiempo, pues estamos hablando de 40 años, 50 o quizás hasta 60 años aproximadamente en lo que el Señor fue llevado, ¿verdad? A la diestra del Padre. Y al momento en que Pedro estaba escribiendo esa carta, estamos hablando de unos 50 años aproximadamente. Entonces eran 50 años en los que ellos decían, pues a ver, ¿no que prometió que iba a venir? No les había prometido, ¿dónde está su advenimiento? O sea, pues ¿dónde está? Pero Pedro les advierte de todas estas cosas. Entonces les van a decir, pues mira, todo sigue igual, no pasa nada, ustedes dicen que iba a venir el Señor Jesús, o me hicieron creer que iba a venir y él ha tardado, no viene, pero más que nada eran los deseos de sus corazones, eran la concupiscencia que había en ellos se interesaban más pues por el dinero, por los placeres de la vida, por los placeres de la carne, el tomar el vino, el tener mujeres, el tener todo aquello que pues sabemos que a Dios no le agrada. Entonces esa impaciencia a esas personas pues les generó este sentir, ¿verdad? Sabes que pues no viene, pues vamos a darle a la vida, ¿verdad? Como venga y al fin pues él dijo que iba a venir, pero a lo mejor y ni viene, ¿no? Entonces Pedro pues habla de esta manera y les dice, que pues se debe de entender, ¿verdad? Que dice, pues hay que entender que esto está pasando en ese periodo de tiempo y
Pedro, en 2 de Pedro 3, 8 y 9, les dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro, en el verso 8, él les dice, oh amados, no ignoréis esto, o sea, no ignoren que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pues lo que Pedro estaba aquí realmente haciéndoles ver es de que Dios vive en la eternidad, en Dios no hay tiempos. Muchas veces, pues, también hemos escuchado, ¿verdad? No, pues, y de algún momento, pues, yo fui enseñado de esa manera, ¿no? En el que, no, pues, un día, para nosotros, 1000 años para nosotros es un día para el Señor. 1000 años que nosotros podamos pasar sobre la tierra, para Dios es como un día. Pero realmente no estamos hablando de un tiempo cronos, no es un tiempo cronológico, no es un tiempo como nosotros lo tenemos y como estamos bajo esta atmósfera, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo, sino que lo que Pedro les está enseñando a ellos, les dice que para con el Señor un día es como 1000 años, no un día son 1000 años, es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que Pedro les decía es de que en el Señor está la eternidad, en Dios no hay tiempos como nosotros los podemos medir. Eso es lo que Pablo estaba o se enfatiza en este sentido, no precisamente en tener un conteo de tiempo, sino que Dios habita en la eternidad y en la eternidad y en la presencia de Dios no hay tiempo cronológico, simplemente no existe. Para lo que nosotros existe, para Dios ese tiempo no existe. Nosotros estamos pues bajo este régimen, digamos, ¿verdad? Bajo esta atmósfera, entonces nosotros nos llevamos por tiempos, por horarios, pero para con Dios no. Entonces Pedro les dice, pues para el Señor es la eternidad. Entonces nosotros, ustedes esperan un tiempo específico, pero el Señor no tiene tiempos. El Señor viene y vendrá el día que Él haya elegido, pero pues lo importante pues aquí, ¿verdad? Es saber esperar y tener esa paciencia. Hemos pasado aproximadamente 2000 años cronológicos bajo nuestros tiempos, bajo nuestro conteo, y el Señor no viene, ¿no? Y lo hemos escuchado desde muchos años atrás, o sea, desde aquellos tiempos, ¿no? En los tiempos en que el Señor ascendió a la diestra, desde ese entonces están esperando la venida del Señor. Pero pues vamos a ver esta parte, ¿verdad? Porque en el verso 9 es ahí algo bien interesante. Dice, el Señor no retarda su promesa, es decir, el Señor lo va a cumplir. El Señor va a cumplir su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, para algunos ya se desesperaron, ya se fastidiaron, ya no, pues vamos mejor a hacer lo que bien nos parezca. Pero es lo que Pedro les dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Entonces vemos esa paciencia de Dios. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, la verdad, en esos versículos, pues nos podemos dar cuenta cuánto es el amor del Señor, cuánto es la paciencia de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una comisión, tenemos esa comisión de ir y predicar el Evangelio, predicar a las naciones, predicar a las almas, ¿verdad? De que Jesucristo es la vida, es la resurrección, es la vida, Jesucristo es la eternidad, Jesucristo es el camino hacia el Padre. Esa paciencia del Señor, pues realmente debemos nosotros de aprovecharla. Quizás nosotros pues ya creamos en el Señor, ya tengamos nuestros buenos años quizás, ¿no? En el Evangelio, pero qué importante es de lo que el Señor nos va a demandar en un futuro, ¿no? A quienes no conocen del Señor, bueno, pues es tiempo de arrepentirse de los pecados, es tiempo de cambiar la mentalidad, de cambiar el camino, nuestro andar o el andar de quienes no conocen del Señor, para entregar sus vidas al Señor Jesucristo, porque es tiempo. No esperemos el tiempo en el que pueda venir el Señor, en el tiempo en que algunos falsos profetas, falsos maestros determinen tiempos cronológicos en los que el Señor vendrá en este vez, vendrá el siguiente año. O sea, no tomemos cuenta eso. Tomemos en cuenta en el que cómo está nuestro corazón delante de Dios,
¿Cómo se encuentra nuestro corazón? ¿Cómo nos encontramos nosotros delante de Dios? Como para tener un encuentro, no tanto esperando en un tiempo cronológico para el ser humano, sino en el tiempo que el Señor decida llevarnos a su presencia, ¿cómo estaremos delante de Él? Entonces, si bien el Señor es paciente para con nosotros, podemos decir, bueno, pues sí, hay gente que no se ha convertido al Señor, entonces pues hay que predicarles, hay que enseñarles. Bueno, pero ahora vamos a aplicarlo a la iglesia. A lo mejor tú te congregas, a lo mejor tú eres un líder, quizá, a lo mejor eres pastor, a lo mejor eres, no sé, el cargo que puedas tú tener en una iglesia, pero realmente cómo está tu corazón con el Señor. Sabemos que Dios permite tantas cosas que nos hemos dado cuenta, pues que hay quienes se dicen creyentes o se dijeron creyentes y terminaron haciendo las cosas de la peor manera. Entonces, ¿cómo está tu corazón para con Él? Entonces, debemos nosotros pensar que el Señor no retarda su promesa, pero que Él es paciente para con nosotros. A lo mejor hay algo en ti que no te ha dejado entregarte verdaderamente al Señor. A lo mejor hay un interés porque eso se da. Sabemos que hay muchas personas que trabajan en el Evangelio o trabajan o quieren vivir del Evangelio, siendo que solamente necesitan ganancias económicas, físicas, materiales, y no les interesan las almas. Bueno, pues es Dios paciente para todas las personas que aún vivan de una manera desordenada dentro de pues del rebaño del Señor, y que el Señor a lo mejor quiere que tu corazón lo vuelvas a Él, que verdaderamente haya un genuino arrepentimiento y que tú vuelvas tu mirada al Señor o voltees a ver al Señor y que le pidas al Señor misericordia. Ese es el caso de algunos. En el caso de otros, a lo mejor hay cosas en nuestras vidas que todavía hay que cambiar, todavía hay que mejorar, todavía hay que sacar de nuestros corazones muchas, muchas cosas, ¿verdad? Incluyendo, pues, idolatrías, porque dentro del cristianismo se pueden mover idolatrías, idolatría al pastor, idolatría a algún hermano, idolatría a los hijos, a los padres, al esposo, y no lo sé, ¿verdad? Hay muchas maneras, al trabajo, al dinero, no lo sé. Entonces, ahora es tiempo de que nosotros nos entreguemos de plenitud, plenamente al Señor. Dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado, pero sin pecado, dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el Señor está dispuesto y está extendiendo su mano para todo aquel que quiera, pues, reconciliarse con el Señor, a todo aquel que quiera entregar su vida a Cristo, a todo aquel que ha caminado a lo mejor años en el Evangelio, pero que a lo mejor su caminar no ha sido correcto. A lo mejor asistes a una iglesia, a lo mejor asistes o tienes años ya en una iglesia, pero a lo mejor eres oyente solamente, solamente eres simpatizante, solamente a lo mejor te reconforta pues dar algunas ofrendas o dar algunos diezmos, te reconforta a lo mejor ayudar a los hermanos de la congregación, pero tu corazón realmente no está entregado al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere y esa es la paciencia del Señor. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, no esperemos más, hermanos. No esperemos más cómo están nuestros corazones delante del Señor. Alegrémonos de que tenemos todavía vida, alegrémonos de que tenemos todavía la oportunidad de acercarnos delante del trono de la gracia del Señor para alcanzar misericordia, porque dice que nuestro sacerdote, el cual es Jesucristo, dice, no hay nada en el que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Él fue tentado igual que nosotros, él fue hecho humano, 100% Dios, y dice que él fue también tentado según conforme a nuestra semejanza, conforme a los deseos, a las tentaciones de la carne, de los pensamientos, las tentaciones de nuestras mentes, ¿verdad? Fue el tentado por Satanás en el desierto. Entonces, dice, lo tenemos y él puede compadecerse porque él sufrió estas mismas dificultades que nosotros vivimos. Entonces, tenemos esa entrada gratuita y tenemos esa entrada libre, también con una libre decisión de poder entrar al trono de la gracia del Señor. Y ese entrar al trono de la gracia es entrar a ese trono del favor inmerecido de Dios para con nosotros, pero que el Señor está dispuesto siempre para ayudarnos.
Entonces reflexionemos, mejoremos nuestra vida cristiana, que sea verdaderamente una vida de corazón, vivirla de corazón para con el Señor. Hay muchas veces nos quejamos, muchas veces nos murmuramos, es la verdad, dentro de la viña del Señor, dicen, ¿verdad? De todo hay. Entonces, pero tenemos la oportunidad de un arrepentimiento, hermanos. Y quienes no conocen del Señor, pues les invitamos a que de igual manera, pues hagan esa oración, una oración genuina de fe para con el Señor, congregarse, aprender más de la Escritura, acercarse quien pueda orar por ti, acercarse quien pueda también guiarte, discipularte, quien pueda pues llevarte, ¿verdad?, de la mano sobre el camino en lo que tú creces, en lo que tú maduras. Porque Dios puede hacer y quiere hacer también pues grandes cosas en nuestras vidas, pero es cuestión de disponer nuestro corazón. Y sobre todo, no tanto es la disposición, porque la disposición es el comienzo, sino el dejarnos moldear el corazón para que Dios comience a hacer su obra en nuestras vidas. Y bueno, pues damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y pues vamos a seguir adelante, hermanos. Sigamos leyendo, escudriñando las escrituras, sigamos compartiendo de la palabra de igual manera. Y pues, si el Señor permite, pues estaremos nuevamente pues compartiendo de la palabra. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les guarde y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.